de que para todos ustedes, sus vidas, cada uno de ustedes ha sido tocado por esta enfermedad. Y mi vida es, y mi familia no es una excepción. Perdí a mi hermano, que era mi amigo más cercano, por esta enfermedad. Perdí a otro hermano, no directamente por sobredosis, sino por lo que creo que es un síntoma de esta enfermedad. Durante la pandemia, perdí a una sobrina que era como una hija para mí, que vivió en nuestro hogar gran parte de su vida. Fue de vacaciones con nosotros y creemos que tomó su primera droga y tuvo una sobredosis y murió en la casa de mi mamá. Perdí a otra sobrina unos meses después, no a la muerte, pero es cuadriplégica. Ella estaba sobria. Ella salió. Salió solo una noche y se volvió cuadriplégica. Y todos somos afectados por esto, y yo fui afectado personalmente. Así que soy el secretario de HHS. Y me dieron un discurso de una de mis agencias, de Sam Isa y ASPR, de dos de ellas. Y estaba lleno de los inventarios sombríos que aumentan el terrible y catastrófico costo de esta enfermedad en los últimos años en nuestro país. Pensé que podría ser más útil a todos ustedes para compartir algo de mi propia experiencia con esta enfermedad y algunas de las lecciones que he aprendido de la recuperación. Nací en una familia y fui criado en una familia extremadamente unida y católica. No sé si mi adicción fue resultado de los genes. Mi madre, la familia tenía alcoholismo desde los tiempos de los neandertales. Y ella fue una de las únicas miembros en escapar de ello, o si vino del trauma o de cualquier otra cosa. Y realmente es irrelevante cómo lo obtuve. La gente dice que miras al pasado pero no te quedas mirándolo. Y sabes, sé que la única manera de mantenerme sobrio es asumiendo la responsabilidad de mis acciones diarias. Aceptando cosas que no puedo controlar y tratando de practicar la gratitud por ellas, y con el conocimiento de que lo único que realmente controlo es este pequeño pedazo de terreno dentro de mis propios zapatos, y puedo tener control sobre mi comportamiento y mi conducta diaria, y no del mundo a mi alrededor. Y no puedo dejar que el mundo a mi alrededor me controle. Pero yo estaba, ya sabes, vivía, tenía una familia enorme, 29 primos, 11 hermanos y hermanas, todos muy unidos. Íbamos a misa diaria en verano, a veces 2 misas al día. Rezábamos el rosario cada noche. Orábamos antes y después de cada comida. Leíamos la Biblia todas las noches, y yo integré mucho de eso en mi vida. Era una comunidad irlandesa católica y las escuelas y nuestra familia eran conscientes de que esta enfermedad afecta de manera desproporcionada a nuestra raza. La llamamos la gripe irlandesa. Y eso de que yo y era una costumbre en nuestras escuelas hacer la promesa que venía de Irlanda. Así que jurabas que nunca beberías en tu vida, y te daban un pin de promesa si estabas dispuesto a hacer ese voto. Y lo tomé cuando era niño, y tomé esa responsabilidad muy seria, ese compromiso muy en serio. Para cuando tenía 15 años, ni siquiera había tomado café. Y mi padre murió el verano anterior, y ese verano fui a una fiesta de despedida para el hermano mayor de un amigo mío que iba a ser enviado a Vietnam. Había sido reclutado y la fiesta se convirtió en una pelea y terminó golpeando a un policía y yendo a la cárcel en lugar de a Vietnam. Pero estaban haciendo autostop de regreso a casa desde esa fiesta, y un chico mayor, a quien conocía pero solo vagamente, me recogió y me ofreció una tableta de LSD. Y el LSD había llegado a Cape Cod esa noche.
Esto fue en 1969. Y resultó que mucha gente en mi pueblo lo había tomado. Yo nunca lo habría tomado, pero el pueblo en el que vivía tenía una tienda, tenía una oficina de correos y una tienda, y todos los martes los cómics llegaban a esa tienda. Y estaba adicto a los cómics, al igual que muchos de mis compañeros. Y mi cómic favorito era uno llamado Tarak, hijo de la piedra, que trataba sobre dos indios. Y unas 2 semanas antes el episodio era que habían tomado mescalina o peyote o algún tipo de alucinógeno y fueron transportados en el tiempo y vieron dinosaurios. Y tenía un profundo interés en la paleontología. Y le dije al tipo, si tomo eso, ¿veré dinosaurios? Y él dijo, podrías. Y terminé tomándolo y tuve esta maravillosa experiencia de alucinaciones muy, muy intensas. Y en la mañana, fue arrepentido. Y me reprochaba diciendo, juraste que nunca harías esto. Rompiste tu compromiso contigo mismo. Y me juré a mí mismo que nunca más tomaría drogas. Y estaba caminando de vuelta a casa, desde el pueblo que está a unas 3 millas de mi hogar. Y me estaba hundiendo más y más, mientras bajaba del ácido. Y cuando lo vi, tuve que ir a casa y enfrentarme a mi mamá. Había violado mi toque de queda y mi madre había inventado el amor duro. Y vi a algunos chicos mayores en el bosque cerca de mi casa y entré para ver qué estaban haciendo. Les dije que estaba colapsando por el ácido y ellos dijeron, prueba un poco de esto. Y era una línea de cristal de metanfetamina y lo tomé. Y todos mis problemas desaparecieron. Simplemente se evaporaron y me sentí mejor que nunca en mi vida. Y mi progresión. Dicen que tu adicción está haciendo flexiones cuando no la estás haciendo y se está fortaleciendo. Mi adicción se activó a toda potencia y en unas 3 semanas ya estaba inyectándome metanfetamina. Ahí al final del verano me estaba inyectando heroína, que fue mi droga preferida durante los siguientes 14 años, hasta que tenía 28 años. Y para mí, intenté con sinceridad, honestidad y de corazón dejarla constantemente. Hice promesas a mis hermanos, a mis amigos, a mi familia. Tomé votos, escribí acuerdos y contratos, vi a un psiquiatra, hice todo lo que, ya sabes, podía imaginar y nada funcionó. Y para mí la característica más desmoralizante de esta enfermedad era mi incapacidad para cumplir contratos conmigo mismo. Y yo me decía a las 9 de la mañana, nunca voy a hacer eso, otra vez. Y lo creía absolutamente y estaba comprometido con ello. A las 4 lo estaba haciendo. Y no tenía control sobre esa persona que iba a hacer a las 4. Y por supuesto, como la mayoría de los adictos, interpreté esto como un fracaso moral, como un fracaso del carácter. Y eso alimentaba esta adicción de morosidad, de autodesprecio, de oscuridad. Y me arrestaron en septiembre de 1983. Y en ese momento el secreto se había revelado y pude hacer cosas, incluyendo asistir a programas de 12 pasos que nunca habría hecho antes. Debido a mi familia y la forma en que fui criado, lo último que haría sería compartir los secretos que tenía con un grupo que no conocía. Entonces de repente podía hacer eso. Y sabía que necesitaba un despertar espiritual. Porque no quería ser la persona que era. Quería ser simplemente una persona normal, que no se despertara por la mañana pensando en drogas y pensando en ellas todo el día y dedicando mis energías a eso. Quería ser alguien que simplemente se levantara por la mañana, fuera a trabajar y llevara una vida normal. No quería ser esa persona. Definitivamente no quería ser alguien que lo soportara con esfuerzo. Estaba en la calle tratando de no consumir drogas al quererlas todo el tiempo. Solo quería ser una persona diferente. He hecho el programa de 12 pasos con muchas personas en mi programa a lo largo de los años. Y un par de veces la gente me dijo, incluyendo un primo que ahora está muerto por esta enfermedad, me dijo, Hugh, no quiero ir a ese programa es de 12 pasos, porque te lavan el cerebro. Pero si alguien me hubiera dicho en ese momento que podían lavarme el cerebro, yo diría, adelante, porque mi cerebro necesitaba lavarse.
No quería ser nunca esa persona. Oh, y yo tenía un amigo, el mejor amigo de mi hermano pequeño, quien solía drogarse de la misma manera que yo, y ya sabes, inhalando líneas y metiéndose heroína, y se convirtió en Muni. Se unió a la Iglesia de la Unificación y se volvió seguidor del reverendo Sun Myung Moon. Y todavía pasaba tiempo con nosotros, pero ya no quería drogas. Y podíamos consumirlas justo frente a él, y no tenía compulsión. Y yo solía pensar en él cuando empecé a dejar de beber. Me decía a mí mismo, porque tenía muchos prejuicios en ese momento, bueno, preferiría estar muerto que ser un Muni. Pero deseaba era que hubiera alguna manera de destilar lo que él tenía, que lo hacía impermeable a esa compulsión, sin convertirme, ya sabes, en un fastidio religioso. Y yo, en ese momento, tomé un libro que estaba simplemente sobre una mesa de Carl Jung, llamado Sincronicidad. La única razón por la que lo recogí fue porque había un álbum de The Police en ese momento con el mismo nombre y acaba de salir y yo no sabía cuál era la palabra. Y sincronicidad, que es una coincidencia, es como el tipo de cosa que todos experimentamos en algún momento, donde estás, por ejemplo, hablando de alguien en quien no has pensado en 20 años y suena el teléfono y es esa persona al teléfono. Y Jung, que era un hombre profundamente espiritual y desempeñó un papel clave en el desarrollo de las dimensiones espirituales del programa de 12 pasos, él vio que él era, a diferencia de... Él era un protegido de Freud, pero a diferencia de Freud, que era un ateo devoto, Jung era un hombre profundamente espiritual y tuvo experiencias espirituales auténticas desde que era un niño pequeño. Y él dijo en este libro, estaba tratando de todas estas maneras, tenía muchas sincronicidades en su vida, fueron experiencias transformadoras para él. Por ejemplo, en un momento, él estaba sentado con un paciente y fue al tercer piso de su sanatorio, que es el sanatorio más grande de Europa. Y era una paciente y ella estaba hablando sobre un sueño. Y el foco de ese sueño era un escarabajo, que es una criatura que no existe en el norte de Europa, pero es una imagen muy común, ¿sabes? Tiene una resonancia espiritual en los jeroglíficos de Egipto, en las tumbas, los obeliscos, etc. Y mientras él le habla, escucha un bim, bim, bim en la pared, en la ventana detrás de él, y no quiere apartar su atención del paciente para averiguar qué es, pero finalmente, en exasperación, se levanta, abre la ventana y un escarabajo vuela y aterriza en su mano. Y se vuelve hacia la mujer y dice, bueno, esto es sobre lo que estaba soñando. Ese tipo de cosas le sucedían todo el tiempo y él creía que esa era la manera de Dios, de romper todas sus reglas, las reglas de la probabilidad, del azar, de la biología, de la física, para alcanzarnos y tocarnos en el hombro y decir, estoy aquí contigo y mirándote y observándote y estoy contigo y dándote la fuerza. Y Jung intentó reproducir eso en un entorno clínico. Es un científico muy fiel, además de un hombre profundamente espiritual. Así que puso a un tipo en una habitación y a otro tipo en otra habitación y les pedía que eligieran una carta, dieran vuelta cartas e intentaran adivinar qué carta había elegido el otro. Y si él sentía que se podía romper las leyes de la probabilidad y habría probado que existe un super, en otras palabras, las leyes naturales, y habría probado que hay algo sobrenatural. Ese era el primer paso para probar la existencia de un Dios, lo cual le interesaba mucho. Y dice en este libro, que respeto mucho, que nunca pudo lograrlo, pero él dijo: ¡Hey! ¡Ciencia, creer, espiritualidad! Pero él dijo que no pudo probar la existencia de Dios usando herramientas espirituales empíricas, herramientas empíricas o científicas. Habiendo visto a decenas de miles de pacientes pasar por su instalación, dijo que podía demostrar que las personas que creían en Dios se recuperaban más rápido y que su recuperación era más
y que su recuperación era más duradera. Y para mí, eso fue mucho más impactante que si hubiera dicho que había probado la existencia de Dios, lo cual no habría creído. Pero lo que él decía es que si crees en Dios, es más probable que te mantengas sobrio y que tu sobriedad va a ser más duradera. Así que yo, ¿sabes?, había creído en Dios desde que era niño y eso estaba completamente integrado en mi sistema. Pero cuando vives en contra de tu conciencia durante un largo periodo de tiempo, empujas cualquier noción de Dios hacia los márgenes de tus horizontes. Así que Dios, en ese momento de mi vida, era un constructo teórico. No era un ser que tenía algún tipo de relación conmigo en el día a día. Así que tomé una decisión puramente intelectual porque en ese momento me había comprometido y haré cualquier cosa y mejora mi probabilidad de sobriedad, aunque sea en un 1%. Así que simplemente tomé una decisión. Voy a empezar a creer en Dios. Y luego me enfrenté a este dilema de que todos los que toman ese tipo de decisión enfrentan, que es como empiezas. Creer en algo que no puedes ver, oler, tocar, probar o adquirir con tus sentidos. Y Jung resuelve ese problema. Él dice, finge hasta que lo logres. Actúa como si fuera cierto. Y la obediencia y la fe precederán a la evidencia. La evidencia se volverá abrumadora. Al principio tienes que tomar esa decisión. Entonces tomé esta decisión y, ¿sabes?, empecé a comportarme así. Sabía cómo se veía tener fe y puse iconografía religiosa. Una imagen de San Judas, quien es el santo de las causas perdidas. San Francisco, quien era mi santo patrón. Y, ya sabes, otra iconografía religiosa alrededor de mi cama. Me arrodillé y recé. Y recé por fe porque no tenía ninguna. Y recé para que me fuera más fácil creer en algo. Entonces empecé a comportarme como si hubiera un Dios allá arriba. Y Él me estaba observando todo el tiempo. Y que tenía que comportarme bien, incluso cuando no tenía audiencia. Entonces comencé a dividir mi día en unas 40 decisiones morales diferentes. ¿Me quedo? Me levanto cuando suena la alarma, o me quedo en la cama otros 15 minutos con mis pensamientos indolentes. Hago la cama cuando me levanto. He estado viajando por 2 años y medio, viviendo en hoteles, y hago la cama todos los días, lo cual es una locura, pero lo hago. Lo hago porque hice un compromiso, y ahora puedo cumplir compromisos. Lo hago porque lo que estoy tratando de hacer es construir carácter y no, ya sabes, acumular mucho para mí mismo. Y el que muere con más cosas gana. Se trata de construir carácter. Porque la riqueza que construyes, la fama, es ilusoria. ¿Está bien? Pongo el agua en la bandeja de hielo. Luego vuelvo a colocar la bandeja en el congelador. Cuando alcanzo mi armario y saco unos jeans azules y todos esos pequeños ganchos de alambre caen al suelo, cierro la puerta como solía hacer y digo, ese es el trabajo de alguien más, soy demasiado importante para eso. O entro y limpio mi desorden, devuelvo el carro de compras al lugar donde se supone que debe ir, en el parque, en lugar de dejarlo en el estacionamiento. Cuando me recuperé por primera vez, como probablemente 6 u 8 semanas. Y eso es correcto. Mi vida se había vuelto muy, muy pequeña por la adicción. Y comenzó a hacerse muy grande otra vez. Y estaba corriendo por el aeropuerto nacional para tomar un avión. Era absolutamente crucial que estuviera en ese avión. Ya estaba retrasado y probablemente iba a perderlo. Y mientras corría, estaba poniendo... ¿Entienden? En mi boca. Me estaba poniendo mismo. El apocalipsis va a ocurrir si no subo a ese avión. Estaba poniendo un pedazo de Dentine en mi boca y arrugué el envoltorio. Y mientras corría, lo lancé y el envoltorio hizo un arco perfecto, encestándolo directamente en el basurero. Y mientras pasaba corriendo, noté de reojo que había vuelto a salir. Debe haber golpeado algo allí. Y me dije a mí mismo, bueno, eso es culpa de Dios porque yo hice el tiro. Entonces, y llegué a unos 12 metros por la pista. Y eso comenzó a molestarme. Y finalmente frené y volví. Y lo metí y llegué al avión. Pero lo más importante que hice ese día fue ese pequeño acto. Porque así es como mantuve esa postura de entrega. Y para mí
Para mí, la religión fue fácil cuando llegué por primera vez, porque mi vida hacía obvio que no sabía cómo manejar las cosas. Y tenía que dejar que alguien más, que era Dios, las manejara. Así que cuando el dinero y premios empiezan a fluir, mi inclinación es decir, gracias Dios, yo lo manejo desde aquí, y volver a tomar el volante del coche y conducir por el precipicio otra vez. Y el desafío para mí, y creo que para todos los que intentamos mantener la sobriedad a largo plazo, es cómo permanecemos en esa postura de entrega, incluso cuando todo va bien en nuestras vidas. Y mi vida comenzó a ir bien, y eran estos milagros. Teníamos, ¿sabes? Cuando llegué por primera vez, en septiembre de 1983, iba a una reunión todos los días. Me bajé del avión anoche y fui a una reunión. Y cuando llegué hace 42 años, le dije a un tipo, ¿cuánto tiempo tienes que seguir viniendo a estas reuniones? Y él dijo, solo sigue viniendo hasta que te guste. He estado viniendo durante 42 años y todavía no me gusta, pero yo voy todos los días porque cuando voy, el resto de mi vida funciona. Los semáforos se ponen en verde para mí. Los lugares de estacionamiento se desocupan. La gente contesta el teléfono. Los proyectos en los que trabajo llegan a la meta. Y es una especie de magia de que no tiene sentido lógico. Pero, y luego cuando las cosas van mal, sé cómo manejar las crisis. Sé qué decirle a las personas cuando pierden a un ser querido. Sé cómo manejar el fracaso en mi propia vida. Y he aprendido que Dios me habla a través de ellos, otros seres humanos. Dios nos habla a través de los fabricantes, a través de los demás, religiones organizadas, a través de los grandes libros de esas religiones, a través de personas sabias, a través del arte, la literatura, la música, la poesía, a través de la naturaleza, pero en ningún lugar con la clase de textura y gracia y precisión y alegrías de otros seres humanos. Y la adicción se trata de aislamiento. Los adictos terminan en cárceles, instituciones y muerte. Incluso cuando estaba rodeado de gente, lo cual era un hecho, la verdad, durante gran parte de mi vida, seguía estando solo. Porque yo estaba mirando a vida y relaciones a través de esta malla de deshonestidad, de vanidad, que le den a Bill de arrogancia y una completa falta de intimidad, una falta total de conexión real y auténtica con la comunidad. Y parte de este programa en el que trabajo se trata de aumentar mi conexión con la comunidad y ver a Dios en cada persona, incluso personas que no me agradan particularmente. De hecho, Dios me habla más a través de esas personas, a través de... Así que cuando alguien me hace una seña grosera en la calle porque no le gusta mi forma de conducir, tengo que decir, ese es Dios hablando conmigo. ¿Y qué quiere Él que aprenda? ¿Qué quiere que aprenda de esta interacción? ¿Qué se supone que debo hacer con esta interacción? ¿Debería rezar por esa persona o debería sacarlos del coche, que es lo que solía hacer Y tiene un impacto mágico en mí. Cuando yo, muchas gracias. Gracias. Tenemos una adicción y una crisis de sobredosis en este país que creo que el año pasado perdimos 106,000 niños. Esto es el doble de la cantidad que perdimos durante la guerra de Vietnam de 20 años y necesitamos prestar la misma atención a esta crisis, que es una amenaza para la seguridad nacional y una amenaza para todo lo que amamos de nuestro país, como Vietnam. Y ya sabes, el presidente Trump estuvo hace unas 3 semanas, se reunió con Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, y él le dijo, todas las drogas están entrando por tu país, tienes un problema de adicción. Y ella dijo, no, realmente no.
Y él dijo, ¿por qué es eso? Y ella dijo, porque tenemos familias fuertes en este país. Y una de las cosas que ellos quieren, ¿sabes? La adicción es una fuente de miseria. También es un síntoma de miseria. Y puede, ¿sabes? Es una fuente. Hace que el adicto sea miserable. Y hace que todos los que tienen relaciones con ellos sean miserables. También es una sensación de miseria, de dolor, de trauma, de soledad, de alienación, de desposesión. Una de mis citas favoritas de C.S. Lewis es cuando dijo, pasé tanto tiempo con el dolor que pasé tanto tiempo con la ira, que llegué a saber que su nombre era pena. Y todos nosotros tenemos pena en nuestras vidas y trauma en nuestras vidas, todos. Y ¿sabes? Para mí, mi solución para el trauma sentía que nací con un agujero vacío dentro de mí. Y como es que tuve que llenarlo con cosas fuera de mí. Y esas son las únicas cosas que funcionaron para mí. Y cada adicto se siente así, de una forma u otra, que tienen que arreglar lo que está mal en ellos. Lo único que funciona son las drogas. Y entonces, las amenazas de que podrías morir, vas a arruinar tu vida, eran completamente sin sentido para mí porque necesitaba alivio de ese dolor. Y encontré eso en el programa de 12 Pasos, porque los 12 Pasos se tratan de deshacerse del aislamiento, superar el aislamiento y restablecer nuestra conexión con la comunidad. Y sabes, veo a cada uno de nosotros como un recipiente de divinidad y que estamos conectados a todas estas diferentes relaciones. Algunas de ellas son grandes, muy grandes, como tuberías de PVC que entran en este recipiente. Esas son nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras tías, nuestras madres, nuestros mejores amigos. Y luego algunas de ellas son tuberías pequeñitas, como el tipo que me hace un gesto obsceno en la calle. Todas son relaciones. Y si estamos trabajando bien, entonces hay líquido fluyendo a través de eso hacia nosotros. Y nuestro trabajo es amplificarlo y devolverlo al mundo. Ese es el poder de Dios. Pero lo que hace la adicción es nuestros defectos de carácter, nuestro orgullo, ira, lujuria, envidia, gula, avaricia, pereza, deshonestidad, egoísmo, arrogancia. Bloqueamos cada uno de esos canales. Y al final estamos solos. Y ese recipiente está estancado. Y esa es la definición de locura. Y los programas de 12 pasos que practico se tratan de salir lidiando con admitir y lidiar los propios defectos de carácter, reconociéndolos, incluso aprendiendo a amarlos. Y luego desobstruir todos esos canales, saliendo y haciendo las paces con las personas a las que perjudicamos. Y de esa manera el poder de Dios vuelve a nosotros. Ahora, ¿qué significa eso para la política nacional? Lo que significa es que tenemos que hacer todas las cosas esenciales con las que ustedes están involucrados, las cosas prácticas y pragmáticas. Necesitamos Suboxone, necesitamos metadona, necesitamos naltrexona, necesitamos Narcan, necesitamos buenos detectores de fentanilo, que pueden detectarlo en píldoras, etcétera, para que sea menos probable que los niños sufran una sobredosis. Necesitamos prevención, necesitamos educación y necesitamos tratamiento. Y tenemos $4.000 millones en mi agencia para financiar esas soluciones y esos, ya sabes, esos ataques a la adicción y la sobredosis. Eso solo. Lanzar dinero no va a funcionar por sí solo. Realmente necesitamos enfocarnos en restablecer estos lazos históricos con la comunidad. Tenemos toda una generación de niños quien ha perdido la esperanza en su futuro. ¿Quién? En 2013 hubo una encuesta en la que se les preguntó a las personas menores de 4 años, ¿estás orgulloso de los Estados Unidos de América? Y el 90% de ellos dijo que sí. La misma encuesta realizada el año pasado, el 17% dijo que sí. Así que tienes toda una generación de niños que ha perdido la fe en nuestro país. Perdida porque han perdido la fe en sus propios futuros y han perdido sus lazos con la comunidad. Y una de las cosas que necesitamos hacer, por cierto,
Vivimos nuestras propias vidas individualmente, pero también a través de cambios en las políticas. Es tratar de restablecer para esos niños, por un lado, la esperanza en el futuro y también un sentido de conexión y utilidad. En comunidad, y hay muchas maneras de hacer eso, y particularmente a través del servicio. Bill Wilson estableció el programa de Alcohólicos Anónimos, que, ¿sabes? Él fue al grupo de Oxford, que era la organización predecesora que tenía 8 pasos. Ahora 8 de los pasos son parte del programa pero originalmente solo había 8. Estaban diseñados para inducir un despertar espiritual, y él tuvo un despertar espiritual. Su deseo, como para mí el día que lo tuve, nunca volví a tener un deseo por las drogas y el alcohol. Y le pasó lo mismo a él. Estaba 6 meses en el camino, no podía imaginar que volvería a beber. Era incomprensible que algo así sucediera. Fue a Akron, Ohio, hizo un acuerdo de tinta para comprar el gran proveedor para Firestone y Goodyear, lo que lo había hecho millonario durante el apogeo de la Gran Depresión, y había gastado toda su fortuna preparándose para ese trato. Cuando llegó allí, otra empresa intervino y lo socavó, y ellos firmaron el trato. Y tuvo un momento allí parado en el vestíbulo del Hotel Mayflower en Akron, y toda la compulsión de beber regresó a él con fuerza total como nunca antes lo había experimentado. Y estaba a 20 pies del salón. Podía escuchar el tintineo del hielo en el vaso. Podía escuchar la risa de los clientes. Y lo estaba llamando, convocándolo a regresar a ese bar. Y tuvo la revelación central de todos los programas de 12 pasos, que era que la única manera en que iba a mantenerse sobrio esa noche era si encontraba a otro alcohólico para ayudar. Y entró en una cabina telefónica y empezó a marcar frenéticamente, marcando predicadores, hospitales del Ejército de Salvación, buscando a un alcohólico en Akron. Y encontró al Dr. Bob, y el Dr. Bob accedió a reunirse con él. El Dr. Bob lo había escuchado todo y no estaba interesado, pero aceptó porque era un buen tipo, y cuando entró dijo: tienes 15 minutos. Terminaron hablando toda la noche, y esa fue la primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Y acordaron al día siguiente: la única forma en que podemos seguir sobrios es ayudando a otro alcohólico, así que servicio. Y entonces Wilson se dio cuenta de que no se puede vivir de los laureles del despertar espiritual. Tú obtienes un respiro diario. Tienes que renovar el despertar espiritual cada día. Y la manera de hacerlo es siendo útil para otra persona. Y sabes, le digo a la gente que está descontenta con sus vidas, que perdió a un novio o una novia, que está en depresión, digo que una de las mejores formas de lidiar con eso es despertar por la mañana, y en lugar de decir: ¿qué puedo hacer para ser feliz? ¿Qué puedo hacer para ser más querido? ¿Qué puedo hacer para recuperar a mi novio? Digo, cuando te levantas por la mañana tienes que hacerte una pregunta, tienes que decir: listo para el deber, Señor. Y luego tienes que hacer una pregunta y decir una oración: por favor, hazme útil para otro ser humano hoy. Así que ya sabes que animaría a todos ustedes pensar de manera amplia sobre cuál es nuestra misión, porque no se trata solo de asegurar que cada policía y cada paramédico tengan naltrexona. Eso es importante. Y no es solo la prevención en la frontera. Eso es importante. No es solo asegurarse de que cada adicto, cuando tenga esos momentos, cuando esté dispuesto a pedir ayuda, haya un centro de rehabilitación listo para ellos. Y eso es críticamente importante. Pero hay problemas más grandes. ¿Cómo restauramos nuestras familias? ¿Cómo restauramos ese compromiso con la comunidad? ¿Sabes? Estuve en Virginia el otro día y fui a una escuela donde tienen prohibido el uso de teléfonos móviles. Es una escuela pública, las calificaciones se han disparado, los resultados de las pruebas se han disparado, la violencia ha disminuido, y caminé por el comedor y vi a los niños hablar entre ellos. Nadie estaba mirando un teléfono celular. Fui a la comunidad menonita hace un par de años, un par de semanas. Lo mismo, había niños, desalientan el uso de teléfonos celulares. Los niños, tuvimos un enorme MATS con 400 personas. Los niños estaban todos sentados juntos, hablando y riendo. Estaban jugando juntos en el estacionamiento y nadie estaba mirando un teléfono celular. Y estos pequeños dispositivos que tenemos
nos están alejando unos de otros. Y eso alimenta la crisis de adicción. Y lo que necesitamos aprender a hacer es, una de las grandes cosas que me dijeron allí fue que dijeron, ¿sabes? Cuando estuve en el condado de Luisa, en Virginia, dijeron los padres, también hablé con los padres, y dijeron que es tan genial porque ahora es mucho más fácil decirle al niño, no uses el celular antes de manejar, solo úsalo en la mesa durante la cena. Y tienen cenas juntos donde realmente hablan entre ellos. Y todos nosotros en esta época tenemos dificultades para ser padres, pero también podemos educar a los padres. Sí, tengan una comida, siéntense con sus hijos, tengan una conversación con ellos. Los celulares son malos. Y hagan estas otras cosas y entonces denles oportunidades para el servicio, porque todos quieren ser efectivos en sus vidas, todos quieren ser útiles. Cuando estás sirviendo a otras personas, tiene un impacto mágico en tu vida. Elimina la depresión, el ego se descontrola, te enfocas en cambio en el problema de otra persona, al menos por unos momentos del día, y eso es un respiro. Y necesitamos pensar creativamente sobre cómo brindarles esas oportunidades. Como decir, ¿sabes? Prohibir los teléfonos móviles en la escuela es una de las cosas que necesitamos hacer para remediar la adicción. No solo todas las cosas básicas y estándar que necesitamos hacer. Necesitamos hacer todo lo que podamos. Reanudar la esperanza en nuestros hijos. Reanudar un sentido de misión en sus vidas. Un sentido de propósito y oportunidades para que actúen como parte de una comunidad. Así que muchas gracias a todos por su compromiso con este tema y que Dios los bendiga.